estamos de vuelta. Seguimos aquí en CNN Chile Radio y el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, nos acompaña a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sebastián. Buenos días, gracias por estar con nosotros, muy amable. Senador, bueno, partamos con el tema Senador más ya, importante de la semana. Ex senador, perdón, ex senador. Partamos por el tema más importante de esta semana y que tiene que ver con, sin duda, el aumento en el precio de los combustibles. 370 pesos por litro de las bencinas, 580 pesos por litro en el diésel. ¿Cómo evalúa usted la decisión que adoptó el gobierno sobre cómo enfrentar esta contingencia, Jaime? Bueno, es complejo, Sebastián, porque el país no tiene recuerdo, ni siquiera en tiempo de dictadura. Por ahí creo que se citó algo de los años 70, 75, que fue fuerte el incremento, pero en un año. Pero de una sola vez no hay, no hay registro, y por lo mismo parece una cosa muy complicada, parece una medida muy equivocada, eh, por todo lo que esto va a significar. Entonces, cuesta entender cómo el Ministerio de Hacienda logra recomendar al presidente, o cómo el gobierno finalmente adopta una decisión como esta, que va a incidir tan fuertemente en la economía familiar de la mayoría de los chilenos, porque no es solo la benzina, que es elemental hoy día. Conducir un vehículo, tener un vehículo, no es un lujo, pero además todo lo que significa a la gente trabajadora. Como a un maestro uno le dice no, que no puede salir en su camioneta ahora, que tiene que llevar su escalera, que tiene que llevar su soldadora, que tiene que llevar implementos de trabajo? Para mucha gente esto es una gran dificultad, porque le aumenta los costos de trabajo, y eso va a incidir en el costo de los alimentos y en muchas otras cosas. O sea, esto Claro es que una sí. crisis realmente, a menos de 2 semanas de haber asumido este gobierno, y yo por eso creo que este gobierno aún puede revertir este anuncio, y tiene algunas horas antes del jueves, ¿no es cierto?, para evitar que finalmente esto se consolide. Ahora, Jaime, el gobierno ya parece bien decidido. Ayer el ministro de Hacienda, Quirós, decía que no había vuelta atrás con este asunto. Pero en su explicación, el ministro y el gobierno están transmitiendo el siguiente mensaje. Esta es una situación indeseada, por supuesto, pero como si no hubiera mucha más alternativa. Y es una decisión difícil, pero que está forzada por dos razones. La guerra en Medio Oriente, por un lado, que afecta el precio del petróleo, y por otra parte, que no hay plata, que la situación fiscal es extremadamente aguda, dijo ayer el ministro Quirós. ¿Qué le parece ese marco en el que sitúa el problema del gobierno? Bueno, yo entiendo que esos dos elementos son parte también de una minuta que ha circulado dentro del oficialismo Así con es. esos elementos. Entonces aquí hay un diseño en todo, hay un diseño desde que se instaló este gobierno, esto de bombardear con muchos temas, con muchos titulares. Ahora, lamentablemente esto no es un titular, esto puede ser una realidad muy triste, muy oscura para nuestro país, si finalmente se concreta. Claro que creo que no hay otro país en el mundo que esté tomando decisiones como esta. Y si se va a usar el elemento de la crisis internacional, bueno, ha habido crisis internacionales en todos los gobiernos, Ujú. pero siempre hay que ponderar. Hay una parte que se explica por los temas internacionales, y una parte también que se explica por la decisión, finalmente, por la opción que toma el gobierno. Y el gobierno toma una opción en contra de las familias chilenas. Entonces eso es incomprensible políticamente, socialmente, económicamente. Bueno, claramente había otra opción, como la tuvo Boric en el 2022, la guerra a Ucrania, que pegó varios meses. Entonces, claro, el ministro decía, no, es que nos cuesta 160 millones de dólares. Claro. Tampoco tenía esos 160 millones de dólares el 2022 Boric, pero bueno, cualquier cosa hace un gobierno responsable eh, y sensible Jaime, con su gente. ¿y cuál era la alternativa? Bueno, si no había un peso, ya supongamos que no se podía reasignar, cosa que es muy difícil, y uno puede recoger la opinión de muchos economistas, es decir, que eso siempre hay alternativas para Ujú. reasignar. Una cosa es el resultado de la caja fiscal a fines de 2025, más allá de si quedó en 40 millones, con 800 millones de dólares, pero lo concreto es que el país no es que no tenía plata, porque se siguieron pagando los compromisos durante enero, febrero. Hay ministerios que tienen un porcentaje de gasto ya que supera los 2 dígitos, que supera el 20%. Entonces, no es que no haya habido plata. Ujú. Y por último, o sea, frente a una crisis como esta, que es la que se va a provocar en la sociedad y en las familias chilenas, por último se endeuda, que es lo que hizo Boric. Y Boric estuvo obligado a endeudarse el Ujú. 2022, porque aquí se habla mucho de heredar una crisis.
Y en eso Marcel ha sido muy correcto cuando dice, mire, nosotros no nos preocupamos de echarle la culpa al gobierno anterior. O sea, yo me acuerdo perfectamente, era presidente del Senado en una parte del gobierno anterior, cuando efectivamente se origina una deuda gigantesca para el país. Y esos coletazos lo estamos pagando desde el punto de vista fiscal hoy día. Pero eso de seguirle echando la culpa para atrás, no, si los gobiernos se enfrentan con la realidad que se enfrenta. Y Bueno, Boric pero fue responsable y llenó el MEPCO, y le puso 2.500 millones de dólares ujú. para que las familias chilenas no pagaran el costo cuando también estaba la guerra de la invasión de Rusia en Ucrania. Claro, y ese punto, la forma en la que actuó el gobierno del presidente Gabriel Boric con la situación que enfrenta Jorge Quiroz y como ministro de Hacienda ahora y el gobierno del presidente Kast, ese paralelo, a su juicio, es correcto. O sea, hay una situación similar y se pudo haber respondido de otra forma entonces en esta crisis puntual de ahora. Como en la crisis del subprime, ¿no es cierto?, el 2008, como muchas otras crisis que los gobiernos ¿Y enfrentan. qué Y lo está? último que un presidente quiere Ujú. es que los costos la pague la familia. Entonces aquí parece que estamos siguiendo al pie de la letra el modelo argentino, pero el modelo argentino lleva casi 3 años y eso no ha funcionado. ¿Y qué está Y el costo lo privilegiando sigue el pagando la gobierno hoy familia día más pobre. entonces, Jaime? Yo creo que es muy contradictorio, muy contradictoria esta decisión con al mismo tiempo insistir el gobierno y el ministro de Hacienda en que le va a rebajar los impuestos a los sectores de más alto ingreso, a las más grandes empresas. O sea, Piñera 2 también quería eso. Al poco andar, bueno, el escenario era complejo, era muy distinto, al poco andar, Piñera se dio cuenta que era completamente inviable. No nos olvidemos que Piñera quería reasignar 900 millones de dólares también en ese momento que favorecían a los sectores de más alto ingreso. Entonces, yo creo que este gobierno aún está a tiempo de revertir este anuncio, y ponerse la mano en el corazón en beneficio de los compatriotas. De lo contrario, esto va mal, esto va a generar una crisis de proporciones. Mira, nosotros veíamos hace 2 semanas atrás, se hablaba de distintas oposiciones, en fin, pero aquí no hay otro camino posible para quienes estamos en la oposición que estar en contra de esto. O sea, no hay cómo defender esto. Y yo te aseguro que para una parte de la derecha también debe ser muy difícil, por mucho que le mande una minuta, Ujú. y que hay que repetir incansablemente como una cantinela, que es la crisis internacional y que es, ¿no es cierto?, el tema fiscal. No hay cómo defender esto para buena parte del país. Entonces, yo creo que este gobierno está partiendo mal. Esta es una decisión ideológica, absolutamente ideológica. Por un lado, ¿Por qué una decisión ideológica, Jaime? porque por un lado no se rellena el MEPCO, que es una cosa inconcebible por los efectos que esto va a tener, devastadores en la economía chilena, y por otro lado se insiste en bajar los impuestos a los sectores más ricos. Evidentemente, toda la oposición y seguramente muchos sectores que hoy día no están en la oposición no van a acompañar al gobierno en la decisión de bajar los impuestos, porque eso francamente es ponerse una venda en los ojos, y darle espalda al país. O sea, no concibo como un parlamentario va a apoyar esta medida. Y ahora, Ujú. y lo otro, que esto es por decreto. Entonces, nos hace recordar lo que fue la frase del propio presidente Kast cuando en plena campaña decía que el Congreso no era muy importante. Claro, el gobierno toma esta decisión por decreto y después le va a mandar al proyecto unos proyectos de ley, que no hay nada, no hay ninguna novedad en los proyectos de ley. Son Ujú. proyectos, el de la parafina, el de los taxis colectivos, que es marginal. Te aseguro que hasta los propios gremios del transporte menor va a decir que eso es absolutamente insuficiente, el bono de los 100.000 pesos mensual, cuando eso se lo van a gastar en 2 días, cualquier taxi colectivo. Entonces, francamente, esto era innecesario. Y si costaba 160 millones, Sebastián, de Ujú. dólares, el llenar el MEPCO para una semana, Para una bueno, es semana. que a lo mejor tal vez el gobierno tiene información que nadie tiene, que esta guerra va a durar meses. Si probablemente a esta guerra tal vez le quedan semanas. Imagínate lo que pasó No lo hace dos sabemos, días atrás, el claro. fin de semana. No lo sabemos. Imagínate lo que pasó el fin de semana cuando Trump, yo estoy en la tipo de Trump, pero Trump dice, voy a dar un ultimátum a Irán. Y bueno, Mm. el efecto es que bajó inmediatamente el fin de semana el precio internacional. Ujú. Bueno, este es un gobierno que no tiene ninguna guerra, está obligado a pensar en sus compatriotas y no tomar medidas como el que ha adoptado. Yo espero que Eh, efectivamente la revierta y espero que haya una presión ujú. también de gente derecha, de todos los sectores políticos, para que finalmente esto no ocurra. Estamos con Jaime Quintana, presidente del PP, ex senador. Jaime, y en ese sentido, ¿qué efectos políticos cree usted que va a tener esta decisión? A 12 días, 13 días de haber asumido el gobierno, ya se enfrenta con una situación súper compleja por los efectos, como usted dice, que va a tener
al nivel del bolsillo de la familia, desde el punto de vista de la economía, va a tener varios efectos y bien de fondo. La UEF probablemente aumentará a partir de mayo, después del IPC de abril, etcétera. ¿Qué efectos políticos cree que va a tener esto? Bueno, efectivamente, todos los temas económicos que tú señalas, Sebastián, son reales y vamos a tener un aumento de la inflación nuevamente y eso Mm. golpea a la gente de menos ingresos. Esto tiene un tema político como consecuencia y también de alguna manera hay un decreto tácito del gobierno de que se acabó la luna de miel. Y no solo con la oposición, o sea, esto no solo aglutina a la oposición porque evidentemente la oposición o las oposiciones tienen un sentido de responsabilidad con el país, muchos parlamentarios, o sea, todos los parlamentarios fueron elegidos por la gente. ¿Cómo alguien va a decir, no, yo voy a avalar esta medida? No, esto es un decreto del gobierno y el gobierno se tiene que hacer responsable. Es el único responsable de esta situación. Que ni siquiera la dictadura se atrevió a tanto en crisis internacionales que también tuvo que enfrentar hace algunas décadas. Jaime, a propósito de esos efectos políticos, ayer Jorge Alessandri decía que acá la responsabilidad recaía fundamentalmente en el gobierno anterior, que en la directora de presupuesto, en el ministro Marcel, en la forma en la que se manejaron al final las finanzas públicas, y que esa era la responsabilidad. ¿Qué le parecen esos argumentos y de los efectos que esto puede tener en la relación también con la misma oposición? Al final en el Congreso tendrán que pasar algunos de estos proyectos y otros, por supuesto, también. Bueno, yo creo que hay una obsesión de algunos personeros de la derecha de que la responsabilidad de todo esto, echarle culpa a todo esto al gobierno de Boric, que no digo que todavía ha estado bien, efectivamente hubo errores, pero te insisto, aquí hay una crisis fiscal, hay una estrechez fiscal. ¿Ah? Pero eso es producto también de una serie de medidas. Incluso si uno mira lo que pasó el 22 y cómo el gobierno de Boric enfrenta la crisis derivada de lo que decía recién de la invasión de Ucrania, bueno, Ujú. esa es una opción que tiene que tomar un gobierno cuando piensa a sus ciudadanos. Había alternativa. Entonces, yo creo que seguir con esto de que el gobierno anterior es el responsable, el cheche fiscal, no, francamente el gobierno ya asumió, el gobierno, la pregunta es ¿para qué sirvió la OPE? Si tuvo tanto tiempo, tuvo todos esos meses el gobierno para haber visto mejor, estudiado mejor las decisiones, ya se sabía que esto venía, todo el tema de la guerra no es una cosa necesariamente de las últimas 3 semanas. Entonces es preocupante porque esto va a complicar el ambiente. Hay otros problemas también, hay unos temas de Mm. seguridad, está la incomprensible, ¿no es cierto?, petición de renuncia de la ministra por una cuestión que tendrá que investigarse, desde Ujú. luego, relacionada con una serie de hechos, ¿no es cierto?, a petición de renuncia a la ex subdirectora de inteligencia. Eso es una decisión equivocada, absolutamente, es una pérdida en las capacidades policiales totales. Esto me hace recordar cuando Piñera, también equivocadamente, el 2018, pide la salida de 47 generales. Y aquí no podemos seguir reduciendo nuestras capacidades de inteligencia. Hace ya algún tiempo, a raíz del caso Gonzalo, para ser justo, se le pide también la salida a una ex directora de inteligencia. Ahora Sí. se le pide la salida a otra directora de inteligencia. Yo creo que eso es muy malo para la seguridad del país. En ese sentido, Jaime, de manera más amplia, más allá el aumento del precio de combustible de esta semana, ¿cómo evalúa usted la agenda que ha desplegado el gobierno en las primeras semanas del mandato de José Antonio Cast? Yo creo que este es un diseño, no hay ninguna improvisación y probablemente la decisión del MEPCO tampoco la haya. Y Ujú. eso sería peor aún, porque finalmente estamos hablando de una indolencia con la cual se enfrenta esta llamada situación de emergencia, que a esta altura ya nadie puede creer el relato de la emergencia. Entonces aquí lo que tenemos es que este es un gobierno que ha optado por bombardear, en este diseño bombardear. eh, lo digo figuradamente, pero bombardear de noticias, de anuncios, de información en todos los frentes. Pretendiendo con eso hacerle un daño a la oposición, no, o sea, el único daño se le hace al país. Y mucho de esta información, te insisto, sin mucha sustancia, eran anuncios. Esto es el más grave, esto es el más delicado, este es el que tiene mayores efectos. Entonces, Mm. yo creo que esto es un mal diseño del gobierno. Esto es un diseño que no aguanta. Yo digo, se acaba la columna de miel, el gobierno decide terminarla. Entonces, afortunadamente, cuando el país elige un gobierno, también pone un contrapeso al frente, que es la oposición. Y la oposición hoy día tiene que hacer su trabajo, tiene que hacerlo con unidad, con cohesión, más allá de defender o no al gobierno anterior de Boric. No tiene que ver con eso, tiene que ver con defender a las personas. Ujú. ¿Ah? Y evidentemente nosotros no podemos estar en otro lado que al lado de la gente cuando se van a ver muy afectados con esta alza del precio de los combustibles si finalmente Jaime, se confirma. ahora usted dice Sí. que ya no se sostiene este relato de emergencia, dice, ¿no? Con el que llegó el gobierno precisamente. Y muchas de las decisiones que fue adoptando
se justificaban en ese contexto, tanto desde el punto de vista de la inmigración y el escudo fronterizo en el norte, o de las decisiones económicas que se tenían que adoptar, el recorte de gasto, etcétera. ¿Usted cree que ese relato y ese marco, que era fundamental para las decisiones que estaba adoptando el gobierno, ya perdió sustento? Yo creo que pierde sustento porque finalmente, te insisto, el gobierno podría haber tomado otro camino y esto, reitero, esto obedece a un diseño. Y en ese diseño yo creo que no hay nadie en la oposición que pueda estar de acuerdo con eso. O sea, había sectores, para ser súper claro, Ujú. había sectores de la oposición actual que dijeron, bueno, veamos cómo este gobierno se plantea, nosotros mismos, el PPD ha conversado mucho estos días, no nos vamos a poner a todos, vamos con calma, nuestra voluntad de conversar, de llegar a Ujú. acuerdos, pero ¿quién puede llegar a acuerdo con una decisión eh, tan poco comprensiva de la realidad, de la economía de las familias chilenas, que al mismo tiempo lo único que busca es rebajar los impuestos a los sectores más ricos? Entonces, eso es un diseño ideológico y el gobierno parece estar decidido a perseverar en aquello. Eso es Mm. un error político completo. Chile no es Estados Unidos. Y si insisten en el discurso de que el país se cae a pedazos, yo les recuerdo que el año pasado Chile creció con Boric. Chile creció 2,3%. ¿Cuánto creció Estados Unidos? El mismo 2025. ¿Cuánto creció Estados Unidos? El modelo que probablemente sigue este gobierno. 2,2%. Esa es la realidad. Entonces, decir que no, es que vamos a bajar los impuestos porque con eso vamos a fomentar la inversión y vamos a llegar a un crecimiento de otra Ujú. magnitud. Eso no ocurre. Eso no está ocurriendo en el mundo por distintas circunstancias hoy día. Estamos soñando con algo. Entonces, nos quieren eh, tratar de convencer de medidas que Mm. finalmente van a impactar en la economía en 10 años. No, los problemas Jaime, se le va a originar al país ahora. Estamos con Jaime Quintana, presidente del PPD y ex senador. A propósito de esas medidas anunciadas esta semana, el presidente Kast va a viajar a la Araucanía, un tema también bien importante dentro de su agenda, sobre todo en materia de seguridad. ¿Qué expectativas tiene usted del trabajo, y no solo de la visita, por supuesto, sino del trabajo que puede hacer el gobierno en la macrozona sur? Bueno, el presidente Kast estuvo la semana pasada en el norte a propósito de la zanja y de los anuncios de inmigración, que hay que mirarlos todos. Pero recordemos que el ingreso irregular al país comenzó a bajar en los últimos 2 años y medio. Hoy día el ingreso irregular es muy distinto al que había al comienzo del gobierno de Boric. Estamos hablando de un 54% menor. Entonces, la franja probablemente, si es que tiene algún impacto, va a complementar los efectos de medidas que ya adoptó Carolina Toá en su momento en el gobierno anterior, en la frontera, con un reforzamiento en lo tecnológico, un reforzamiento en las fuerzas de tarea en el norte. No hay nada nuevo. Lo mismo en la Araucanía. Entiendo que estos días se le somete al Congreso la aprobación de Ujú. un nuevo estado de excepción. No hay nada Sí. nuevo. Y los delitos en el sur del país han tenido una baja de un 80% en la provincia con mayor complejidad, digamos, una del Biobío y dos de la Araucanía. Entonces, no sé qué es lo que va a anunciar en este afán de tratar de compararse con el gobierno anterior, pero en los hechos, estos temas afortunadamente ya han venido bajando. No digo que no haya delincuencia todos los días. En este propio gobierno, en lo que van en estos 13 días, Ujú. hemos tenido una cantidad de homicidios en la región metropolitana increíble. Y la verdad que pocos medios de comunicación están hablando de eso. O sea, en el gobierno de Boris, no sé cuál habría sido el titular, pero hay una cantidad de homicidios que han ocurrido en Chile en los últimos 13 días impresionante. Entonces, no es que hoy día estemos mejor, no, al contrario, estamos peor en todos los indicadores. El ex senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, ha estado con nosotros a esta hora de la mañana aquí en CNN Chile Radio. Gracias por ese contacto, Jaime, muy amable. Bueno, gracias por la invitación, Sebastián, muy amable. Hasta luego.